Muy buen día, colegas. Permítame presentarme. Yo soy Jonathan Hernández Delgado y en esta ocasión es mi placer darles el tema de slitting o corte por parte de la clase de conformado mecánico. El slitting se puede considerar un proceso en el cual se corta una hoja, una cinta, una lámina embobinada, de la cual se espera obtener varias cintas, varios listones, varias secciones. Por ejemplo, tenemos en la figura de la izquierda una, una cinta ya cortada, la cual se va a acomodar para su proceso posterior, y a la derecha de igual manera una cinta que está pasando por el proceso de corte, en la cual ya está seccionada. El slitting, como tal, solo necesita tres principales componentes, los cuales son, en este caso, el desembobinador, los cortadores, discos o cuchillas, como se prefiera llamarlos, y los reembobinadores. ¿Qué otros pasos sucedan eh, durante, antes o después del corte? Va a depender del tipo de material, del grosor que tengamos o de las condiciones con las que queramos trabajar. En este caso, por ejemplo, en la imagen inferior tenemos el desembobinado inicial, tenemos rodillos, los cuales le dan cierto nivel a la lámina, le dan un orden, se deja caer para que haya, se verá más adelante, pero para que haya una ligera, un espacio para que no esté tan tenso. Tenemos el cortador como tal, tenemos las secciones recortadas, tenemos otra caída en la cual de nuevo se espera no se tense demasiado, se tensiona el material y se reembobina. Esto en general es el proceso de slitting o corte. Las partes del proceso se pueden dividir, como mencionamos antes, en los discos de corte y el embobinado. En este caso, cuando se habla de discos de corte o de cuchillas, es importante mencionar que si bien están afilados de una manera dicha, no son cuchillos como tal, no son bordes afilados, sino que son discos en los cuales se toma, eh, se espera que haya una separación en la cual un lado de la lámina y del otro venga el otro lado de la lámina por el corte. Se espera que a partir de esto, que a partir de las fuerzas que se ejercen, haya una separación y por lo tanto un corte. Los cuchillos usualmente son por una parte superior conocidos como machos y una parte inferior conocidos como hembras. Se pueden ajustar verticalmente y horizontalmente para poder definir como el corte adecuado. Es decir, no es lo mismo cortar papel en, en 20 milímetros que acero en media pulgada. Es necesario poder determinar qué, qué condiciones de trabajo, cómo son los discos, de qué tamaño son, y más adelante veremos cómo se tiene que manejar esas diferencias. Los embobinadores usualmente se tiene uno al principio, el cual se le retira la lámina original, y uno al final, en el cual se coloca la lámina embobinada una vez más. Entonces, la idea es que una vez cortado el material, se pueda embobinar nuevamente y se pueda llevar a su embalaje, a su venta,
lo que sea, a su producto final, no lo sé. Sin embargo, la idea es, tenemos una lámina, existe el corte, diferentes tiras de la misma lámina se acomodan para su distribución. Es importante mencionar que cuando se tiene un embobinador al final, usualmente sucede este patrón de abanico, el cual no es el más recomendable porque estamos ejerciendo ahora un nuevo esfuerzo, ahora transversal, a la lámina, y eso puede llevar a causar problemas, en especial si el abanicamiento sucede muy cerca del corte. Lo que se puede hacer, y es lo que se hace en muchos casos, es tener dos embobinadores. Uno, como se ve a la izquierda, a la derecha, disculpen, una embobina 1, luego la siguiente tira es embobinada en el siguiente, la siguiente tira en el anterior, y así sucesivamente hasta acabar con la lámina. Esto es para que no exista este efecto de abanicado. En este caso vamos a mostrar un ejemplo de las líneas de corte. Por líneas de corte me refiero a todo el proceso que aplica desde el desembobinado original hasta el reembobinado del material ya cortado. Primero tenemos, en este caso, la lámina que ya está lista para ser colocada en el proceso de corte. Se toma, se lleva en un carro y se coloca dentro del desembobinador. Ya en el desembobinador se toma y se agarra por medio de rodillos que lo toman. Como decía anteriormente, estos pasan por unos aplanadores que le dan estabilidad a la lámina. Se lleva al corte, las láminas ya cortadas se llevan a otros rodillos que van a dar estabilidad y que pueden aplicar cierta presión, y al final para llevar a el desembobinador. Este embobinador se toma ya que está cortado el material, y de nuevo se puede llevar hacia su manejo posterior, hacia algún otro proceso o hacia su venta directa. En este caso vemos una línea de corte de la misma manera. De nuevo, tenemos la lámina original, tenemos los rodillos que le van a dar estabilidad. Va a pasar por aquí la lámina. Aquí esta es la parte en la que sucede el corte, el slitting, donde están los discos de corte. Se lleva a otro espacio donde se espera que no haya tanta tensión para su posterior manejo y su embobinamiento en cada una de estas bobinas de la lámina cortada. En general, estos son ejemplos de líneas de corte industriales. Este es un ejemplo en China, este es un ejemplo a la derecha en Estados Unidos, donde se pueden bobinar y cortar 300 metros por minuto y en algunos casos hasta 900 metros. Estos son ya para situaciones industriales muy adecuadas. Es importante notar que los cortes realizados en estas máquinas se tienen los de adentro, y los bordes se consideran material de descarte o se pueden usar para otro, pero las líneas cortadas son las de adentro. ¿Por qué? Porque en el caso de las líneas de los bordes no tenemos cómo cortar cómo tener el proceso de corte adecuado en estas líneas. Se mostrará posteriormente.
Los tipos de líneas son principalmente dos, en el cual uno, el pull through, se jala, se toma el material a cortar y se jala a partir del rodillo embobinador. Esto hace que los rodillos de corte y los discos de corte no estén en movimiento. Esto solo funciona, o es preferible que funcione, para materiales gruesos. ¿Por qué? Porque los materiales delgados, al ser tensionados, pueden ser deformados, se puede romper, se puede tronar. La mejor idea es usar el otro método para esos materiales. Este es el slitting de drive and slitters. Esto quiere decir que los cortadores se están moviendo y que la lámina no está siendo jalada hasta que los discos están moviendo la lámina misma. En este caso sirve para material delgado. Se les deja una zona floja de igual manera para que no se tensen, para que no se rompan. Y por ejemplo, aquí se lleva el desembobinador. Los discos de corte se mueven por sí mismos a partir de motores y así mueven la cinta. Cuando la lámina está cortada, sale de los cortadores y puede relajarse, puede tener una cierta caída para luego ser embobinada. Los loops que se le dan a estas, se conocen como caídas, sirven para que el metal no tenga tanto daño al estar colgando. Esto quiere decir que de la misma manera que no queremos que se tensionen, no queremos que se pandee, no queremos que se rompa, no queremos que sufra otros defectos, por ejemplo, transversales. Están los ejemplos de un loop antes del corte para darle espacio, después del corte para darle esa relajación, o en ambos casos, cualquiera de los dos se puede utilizar. Ahora bien, viéndolo de una manera más cercana al conformado mecánico, las interacciones entre las cuchillas y las láminas, o entre los discos y las láminas, como prefieran decirle, tienen que ver cómo se va a cortar esta. Como les dije, estos, en la figura de la izquierda, estos ángulos rectos son los discos de corte. Como pueden ver, no están perfectamente pegados. Tienen ciertos espacios de liberación. Aquí no es tan claro, pero también hay un cierto espacio de liberación vertical. ¿Para qué? Para que cuando la lámina entre, primero, exista una deformación plástica de compresión del cuchillo y la superficie en ambos lados, por la parte superior y por la parte inferior de la lámina. Cuando empieza a haber este corte, sucede una superficie bruñida. ¿Esto qué quiere decir? Aquí en las partes pegadas al cuchillo superior y al cuchillo inferior se talla la lámina y como que no quiero decir se pule, sin embargo sucede un bruñido por el esfuerzo aplicado normal a la lámina. Estas empieza a romper. Aquí tenemos la fractura en ambos casos. Y como tenemos una fractura, también sucede la generación de rebabas por la fuerza, la deformación plástica de compresión del recorte. En las figuras de la derecha podemos ver cómo la primera parte, la parte superior, la bruñida, es mucho menor en respecto con la fractura. Es decir, que solo es necesario un pequeño
una pequeña presión en consideración para que se genere la fractura. Es como un efecto en cadena. Cuando ya empezaste a cortar, va a seguir cortando hasta que se acabe la lámina, como vemos aquí. Ahora, las herramientas. Se refiere a herramienta a la manera en que tenemos que ordenar los discos de corte y los espaciados entre ellos. ¿Por qué? Porque es muy importante que haya suficiente espacio para que los cortes sean adecuados y que no haya demasiado espacio para que una disculpa, para que sucedan nuevos problemas al cortar. La herramienta de corte básica son los cuchillos, tanto superior como inferior, los espaciadores, que son rodillos o cilindros en los cuales de un cierto tamaño para poder colocar los cuchillos a una distancia dada, y unas cubiertas de goma que permitirán que no haya daño, que no haya fricción entre estos. Se tienen, como en la figura anterior, que mostraba los cuchillos de diferente tamaño. Estos son estandarizados o de un grosor determinado para poder hacer ciertos cortes o para ciertos tamaños del corte. Una disculpa. Una verdadera disculpa, fue necesario hacer una pausa. Terminaremos pronto, no se preocupen. Como decía, herramientas: el corte, el espaciamiento y la colocación correcta a distancias correctas. Como bien dice, la calidad del corte dependerá del espacio vertical y horizontal adecuado entre los cuchillos y, como mostramos aquí, hay una diferencia. Estas son variables de calidad que nos dicen si nuestro laminado es correcto o no. La teoría nos dice que es mejor hacer varias pruebas y errores para ver espaciamientos correctos, ¿cómo se llama? Horizontales, qué discos usar, a qué velocidades. No hay como tal una fórmula que nos diga. Los efectos y la calidad van a depender del ancho del corte, de las rebabas de los cuchillos, de las rebabas causadas por los cuchillos, de la calidad del borde, un doblez que pueda darse en las láminas de una manera como una curva, el pandeado de las láminas al final del corte y la uniformidad del rebobinado, que nos va a decir si que depende de rebabas, que depende de ancho de la tira, cosas así. Las aplicaciones: podemos cortar láminas de metal, sin embargo también se ocupan estos para cortes en papel, como en esta figura, en compósitos, la de la derecha superior, en plásticos, izquierda inferior, y metales no ferrosos, como en este cobre. Aquí tenemos otro ejemplo, ejemplo de cortadora, en la cual tenemos la industria completa, la máquina cortadora como tal, con los discos, con los loops. Aquí tenemos el embobinado final, después del corte de las tiras. Aquí tenemos desde el principio la lámina, pasa por rodillos de estabilidad, pasa por donde debe caer, tenemos el corte, aquí tenemos un gran loop o una caída, se hace un corte en dos, se llevan las dos láminas hacia su embobinado final. Y aquí en este embobinado final también se pueden aplicar cortes transversales. Aquí se sostiene, se hace un corte transversal, cae la tiras, se retira y está listo para llevarse a su venta.
En este caso tenemos otro ejemplo en el cual vean cómo están alimentando manualmente el material y se está dejando caer. De nuevo, es posible hacer esto a mano, pero si se hace con bobina, se hace con, con exactitud, es como se manejará mejor. Esto es un ejemplo rápido de cómo funciona la máquina de corte. En esta manera vean cómo se pandeó, se dobló solo porque no estuvo bien colocada la cinta. Y ese ha sido el tema de corte por discos. Les agradezco mucho su atención, espero tengan un excelente día.